Bien, buenas tardes a todos los niños que nos acompañan, a las mamitas, al tío David también, le pueden decir tío David o hermano David, como ustedes quieran. Estamos muy contentos de poder iniciar nuestro primer taller de educación cívica junto a ustedes. ¿Ya? A lo mejor esta palabra es como un poco desconocida, creo yo, para la mayoría, y quizás estos temas que vamos a tratar hoy día a lo mejor les parezcan como, incluso un poco como fome. Pero aquí vamos a tener al tío David que nos va a ayudar a reencantarnos con esta temática y a aprender mucho. Así que como es también una costumbre en las actividades que hacemos, vamos a orar al Señor para que en todo Él esté presente. Para nosotros eso es muy importante, que en todo lo que hagamos podamos glorificar su santo nombre. Así que le voy a invitar a orar, les voy a concederles la palabra. Si alguno de los niños quisiera orar, puede levantar su manito o prender su micrófono. Em, ya, ¿la Magda quiere orar? ¿Sí? ¿Ese es tu nombre o tiene el nombre de tu mamita? ¿Sí? Ya, súper. Entonces cerramos nuestros ojitos con respeto y escuchamos la oración. Señor, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias porque estamos en este Zoom, Señor. Gracias porque hay muchas personas, Señor, y que todo esto sea para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Magda. Ya, entonces como a modo de introducción, yo quiero contarles que un día nosotros estábamos así pensando qué cosas podríamos hacer para los niños para aprender más. Hay muchas cosas y muchas áreas en las que nosotros podemos incursionar, aprender más. Y un día se nos ocurrió la pregunta si nosotros como cristianos deberíamos ser buenos ciudadanos, ¿ya? Por ejemplo, deberíamos respetar las normas del tránsito, deberíamos respetar las normas que el gobierno o donde nosotros vivimos, por ejemplo, hay en nuestra villa o en nuestro lugar, en nuestra ciudad, deberíamos respetar a las autoridades. Es una pregunta en realidad porque nosotros, claro, tenemos nuestra autoridad máxima, que es nuestro Dios, y nosotros nos regimos por su palabra, pero también hay autoridades que dice la palabra del Señor en Romanos que han sido impuestas por Dios y que nosotros también les debemos Ay, respeto y Cristian, debemos incluso orar ay, por no. ellas. Entonces, creo que es algo súper importante y relevante que nosotros podamos aprender. Así que justo en El ese agua. tiempo nos topamos, pero me voy a apagar un micrófono que parece que está prendido. Justo en ese tiempo, ya, justo en ese tiempo nos topamos con el tío David y el tío David estudia Derecho, lleva 4 años en la universidad estudiando, así que nos vino, pero como anillo al dedo, que nos pudiera acompañar y nos pudiera enseñar acerca de todas las cosas que él aprende también ahí en la universidad. Así que todas las preguntas que quieran hacerle, chicos, son bienvenidas. Va a haber un espacio también para que puedan hacer preguntas. Y no voy a seguir hablando, ahora le voy a dar el pase a David. Bueno, chiquillos, ¿cómo están? Si no quieren hablar, háganme así nomás con el dedito. Yo lo estoy viendo a todos en la cámara. O las reacciones también. Muy bien, me alegro. Como dijo la hermana Dani, yo me llamo David. También soy cristiano, gracias a Dios. Y cuando la hermana Dani me habló de este proyecto, me animé mucho porque tiene razón, es muy fome. Pero a mí me gusta. Y espero que a ustedes también les guste al final del día. Las ciencias sociales son una ciencia, igual como son las ciencias naturales. Yo sé que tuvieron un taller sobre las células hace poco con la tía Sari. Las ciencias sociales son una ciencia también, en cuanto de que toman una muestra y van probando cosas y van viendo los resultados, o sea, van experimentando. Ahora, las ciencias sociales hablan acerca de las personas, por lo tanto, no es como las ciencias naturales porque no se pueden destruir, no se pueden quemar, ¿cierto? Se tienen que tratar con mucho cuidado. ¿Y por qué? Lo vamos a ver ahora. Así que, hermana Dani, ¿puedo compartir pantalla nomás, cierto? ¿Y partir? Ya, perfecto. Vamos a partir la clase. Voy a compartir el PPT y a todos le estoy viendo la carita, pero no puedo ver el chat, creo. No sé si me llega una notificación. Así que si alguno hace una pregunta en el chat y yo voy a cambiar la diapositiva,
Para que no nos atrasemos y no se quede atrás la pregunta, abran el micrófono y me dicen, tío David, yo hice una pregunta, ¿ya? Súper. Vamos a partir entonces la primera clase, que se llama Vivimos en sociedad. Y el tema uno es derechos y deberes. ¿Quién sabe lo que es una sociedad? ¿Alguien aquí sabe? ¿No? Una sociedad es un espacio, imaginémoslo como un cuadradito. Es un espacio en donde interactúan las personas para beneficiarse a sí mismos, pero también al otro. Eso es una sociedad. Y el primer ejemplo de sociedad que encontramos nosotros es el de la familia. Todos nosotros nacemos en sociedad. Nadie nació solo. Es verdad que Dios creó a Adán cuando estaba solo, pero después creó a Eva y a partir de entonces todas las personas que nacieron, nacieron dentro de una familia, nacieron acompañados. Y ahora los bebés necesitan a los papás, ¿cierto? Sí, van a crecer, ellos van a desarrollar su vida y van a tratar de hacerse bien ellos mismos, van a tratar de comer cosas ricas, van a tratar de aprender, pero los papás también van a necesitar a los niños después, en el futuro, cuando ellos sean abuelitos, van a necesitar que los hijos, ahora hay adultos, los cuiden a ellos. Vemos que hay un espacio aquí, un cuadradito donde hay dos, tienen que haber más de dos personas, no solamente una, sino que tienen que haber dos o más personas, y estas personas crecen, se desarrollan para cuidarse a sí mismos, primeramente, y también a los demás. Sí, va. Ahora vemos, a ver, Lucas, ¿alguna pregunta? ¿No? Se activó el micrófono, no, ya. Vemos que este ejemplo de sociedad es muy pequeño porque es solamente la familia. Todos aquí tenemos nuestras familias y pueden algunas tener 10 personas, la mía tiene 5, algunos son solamente 3 personas, pero a medida que va pasando el tiempo, las familias se van uniendo y van creando ciudades y estas ciudades van creando reinos y estos reinos van creando imperios. En la antigüedad, nosotros conocíamos el gran imperio romano, que fue muy grande y tiene muchas cosas que han perdurado hasta el día de hoy. Por ejemplo, aquí ustedes ven un soldado. Dentro de las familias no hay soldados, ¿no? Está el papá, la mamá, los hijos, tal vez la mascota, como vemos aquí con el dinosaurio, pero no hay soldados, no hay reyes dentro de una familia, no hay escribas, no hay meseros, no hay coperos, sino que ahora la sociedad va creciendo y va cambiando, y ahora en esta nueva sociedad que tenemos, que contiene también sociedades más pequeñas como son la familia, se van creando nuevos roles, nuevas funciones que van cumpliendo las personas. Y ahora llegamos a la modernidad, y aquí estamos nosotros. Aquí ustedes podrán ver a un policía, a un constructor, a un deportista, a jóvenes estudiantes, ¿cierto? Una persona que se está relajando y así el mundo va ido evolucionando hasta que llegamos a la sociedad moderna y las funciones, los roles que van cumpliendo las personas van cambiando porque la sociedad se va haciendo más compleja. Ahora, sigamos más adelante. Entre más complicada se va haciendo la comunidad, más va avanzando, es mucho más complicadas las reglas. ¿Y por qué? Veamos. Las comunidades, le dije, son espacios donde las personas interactúan para hacerse bien mutuamente. Y cuando se hacen bien, esto se llama el bien común. Todas las sociedades, la familia, las ciudades, los imperios, la sociedad moderna hoy en día, lo que busca es el bien común, de que todos estemos bien. Aquí les puse una imagen para que represente cómo esto se va haciendo más complejo, va avanzando. El problema es que cuando aumentan las personas, aumentan las necesidades. Porque, por ejemplo, Magdalena puede que ella tenga un sueño, ¿cierto? Puede que ella tal vez quiera ser doctora o astronauta. ¿Qué quiere ser cuando grande Magdalena? ¿Lo sabes? ¿Sabes aún? ¿No? Ya, yo cuando niño quería ser abogado. Daniela, ¿tú sabes qué quieres ser cuando grande? ¿Tampoco? Em, me gustaría ser veterinaria. Ah, muy bien, te gustaría ser veterinaria, muy bien. Entonces, todos nosotros tenemos sueños, tenemos planes, tenemos proyectos. Y para que tú y yo podamos cumplir nuestros sueños sin hacernos daño, sino que al contrario, hacernos bien, ayudarnos el uno con el otro, se necesitan reglas, se necesitan normas para que tú y yo sepamos comportarnos. Y ahora estas normas tienen por nombre derechos y deberes. Ahora yo le voy a hacer otra pregunta un poco complicada. ¿Qué es un derecho?
¿Alguien sabe lo que es un derecho? Cuando yo digo yo tengo el derecho a... Mary está levantando la mano. Mary, ¿tú sabes lo que es tener un derecho? Uy, no se escucha, Mary. No sé si soy yo Sí, nomás. Ahí se escucha. un derecho es algo que todos debemos tener. Por ejemplo, un derecho del niño, por ejemplo, es tener una apoderada. Un, un derecho ¿Cómo? que, por ¿Cómo? Ya, ejemplo, un derecho es algo que todos debemos tener. ¿Cuál es el ejemplo, perdón? Que no te escuché muy bien. por ejemplo, uno de los derechos de los niños sería tener un apoderado, alguien que se ocupe de uno. ¿Alguien que te cuide? Alguien que se ocupe de uno. Muy bien, de hecho es un derecho que vamos a hablar más adelante. Pero no todos los derechos son algo que todos debemos tener. Muy bien, Mary, está muy cerca. Cuando yo digo tengo un derecho, puede tener dos significados. El primero es el significado objetivo, que se refiere a lo que es justo, o sea, lo que le pertenece a cada persona. Por ejemplo, si las mamás le reparten dulces a los hijos, yo creo que ustedes quieren que a todos sus hermanos les den la misma cantidad de dulces, ¿cierto? A todos uno o a todos le van a dar dos, que a ninguno le den más dulces que a otro. Ahora, por ejemplo, en esta imagen, ¿les parece a ustedes que eso es justo? ¿De que eso está de acuerdo al derecho? No, porque alguien se está llevando un trozo más grande. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que la persona que se lleva el trozo rojo trabajó más que estos dos? ¿Le correspondería lo suyo en ese caso? Bien, entonces cambia ahí el ejemplo. Entonces la justicia no es que todos tengan lo mismo, sino que es que todos tengan lo que les pertenece, lo que cada uno le pertenece. Eso es el derecho en un sentido objetivo, o sea, de justo. Pero lo que hablaba Mary es ahora ver el derecho en un sentido subjetivo, es decir, lo que me pertenece a mí. Es el derecho subjetivo, y lo vamos a entender así ahora, derecho es una facultad o un poder para yo poder exigir algo, que algo me pertenezca. Aquí lo que decía Mary es, por ejemplo, que todos debemos tener el derecho a tener un apoderado, y es verdad. Ahora vamos a ver después qué tipo de derecho es este. Pero por ahora que nos quede claro que derecho es un poder o una facultad para poder exigir algo. Poder exigir que es dar, hacer o no hacer algo, o exigirle a otro que nos dé, que nos haga o que no nos haga algo. Por ejemplo, aquí en la imagen de la niñita, el niñito le está robando la cartera. La niña tiene un derecho a que el niño le devuelva la cartera. ¿Por qué? Porque es de ella, porque le pertenece, porque es lo suyo de cada uno. Eso, la cartera es suya y por lo tanto ella le puede exigir al niño que le devuelva la cosa. ¿Estamos entendiendo lo que significa tener un derecho? Antes de seguir, ¿me pueden hacer con un pulgarcito así? Ya, tener un derecho es el tener el poder a que me den algo o a exigir algo. ¿Ya? Pasemos a la siguiente diapositiva sobre los sujetos de derecho. En este mismo ejemplo de en la niña con el niño, vemos dos tipos de sujetos, que son el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el que exige, ¿ya? Y el sujeto pasivo es el que tiene que cumplir lo que le ordena el derecho. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si esta cartera en realidad era del niñito? En este caso, la niña sería un sujeto activo. ¿Ella podría exigirle que le devuelva la cartera si la cartera es del niño? No, No, no tiene el poder para exigir. Entonces ahora cambia. Y ahora en este caso, el sujeto activo sería el niñito. Y él está exigiendo que le devuelva la cartera. Y la niña, aunque no quiera, tiene que cumplir lo que hace el derecho, lo que dice el derecho. Tiene que cumplir y ahora ella es el sujeto pasivo. Ahora, ¿por qué yo les puse estas fotos de la persona, el perrito y la planta? ¿Un perrito puede exigir a otro perrito que le devuelva la pelota? ¿Puede hablar el perro? ¿Se puede comunicar con el otro perro? no, No. ¿Les puede decir a ustedes, por ejemplo, Daniela, tu erizo se llama Eira, ¿cierto? Eira. Eira te puede decir, Daniela, aliméntame. Te puede gritar a ti, te puede mandar, te puede exigir que tú la alimentes. No. no, Pues sí. Ya, y tú, por ejemplo, Emi,
le puedes ordenar al gallo, le puedes exigir al gallo que deje de cacarear en la mañana, que deje de despertarte temprano. No. No, no te va a hacer caso, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué les doy este ejemplo? Para que ustedes ahora se den cuenta de que solamente las personas pueden ser sujetos de derecho, solamente los seres humanos podemos ser sujetos de derecho, por algo tan sencillo que porque podemos exigir y podemos cumplir lo que exige el derecho. Los animales y las plantas no pueden, ¿ya? Y ahora pasamos al siguiente tema, que es ¿de dónde nacen los derechos? Estos se llaman las fuentes del derecho, el lugar donde nacen, el lugar de donde brotan los derechos. La primera fuente es la dignidad de la persona humana, desde que existe. Yo les decía que solamente las personas pueden tener derechos por algo tan sencillo de que nosotros podamos razonar. Nosotros podemos exigir y podemos cumplir lo que exige el derecho. Aquí están los famosos derechos humanos. Y la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si ustedes se comparan con el resto de la creación de Dios, con las plantas, con los animales, se darán cuenta de que nosotros somos más avanzados que ellos. Podemos pensar, podemos crear cosas con nuestras manos, ¿cierto? Podemos tener llamadas de Zoom muy complicadas y hablar de derechos y cosas muy aburridas y muy complicadas también. Los animales no pueden hacer eso. A nosotros Dios nos dio algo especial. Y precisamente porque somos especiales, nosotros tenemos una dignidad distinta. Y porque tenemos una dignidad distinta, tenemos derechos. Estos derechos humanos. Pasamos ahora también a los otros tipos de derechos que son los que crea la comunidad, desde que se crean las leyes. Por ejemplo, para hacerlo más sencillo, en una familia, todos se reúnen y todos van a decir, ya, a partir de ahora, la Emilia, como es la mayor de la familia, va a tener derecho a 2 dulces más que el resto de sus hermanos. Y todos dicen, sí, estamos de acuerdo, la Emilia es la mejor hermana mayor del mundo, así va a ser. Y todos están de acuerdo. Emilia, tú no naciste con ese derecho, ¿cierto? No. En ese momento que todos se reunieron y todos se pusieron de acuerdo, se creó un derecho. A ti se te dio un derecho. Pero los derechos humanos no son así. No se crean ni se destruyen. Solo se reconocen. Desde el momento que la persona existe, ya hay un derecho. Por ejemplo, yo aquí les puse el ejemplo de que todos los países tienen reglas distintas. Por ejemplo, en Estados Unidos se puede conducir a partir de los 16 años de edad, pero en Chile solamente de los 18. Y en Dubái se puede tener mascotas a los leones o a los monos, cuando en Chile no se pueden tener leones y monos como mascotas. Se dan cuenta que es distinto. Cada país crea derechos distintos de acuerdo a lo que ellos digan en sus leyes. Pero hay otros derechos que son más profundos, que son los primeros, los derechos humanos que le pertenecen a todo el mundo. Y aquí está, vamos a hacer una pequeña diferencia. Como les decía, los derechos humanos existen desde antes. No se crean ni se destruyen, sino que solamente se pueden reconocer a las personas. Hay una carta donde muchos países se pusieron de acuerdo en 1948 y dijeron vamos a reconocer 30 derechos humanos. Y los vamos a ver más adelante. Pero ellos no dijeron vamos a crear derechos humanos, sino que dijeron vamos a reconocerlos. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron de que el hombre, siendo creación de Dios, siendo superior al resto de la creación de Dios, siendo creado a semejanza e imagen de Dios, tiene una dignidad distinta al resto de la creación de Dios y por eso le pertenecen derechos distintos. Ahora, en cambio, los derechos comunitarios, como le decía yo, se otorgan a solamente algunas personas. En el ejemplo que daba yo, solamente se le dio el derecho de tener 2 dulces más a Emilia, al resto de sus hermanos no. Y estos se crean por medio de las leyes. Ahora, ¿quién hace las leyes? Las leyes las crea el soberano. ¿Quién es el soberano? ¿Ustedes han escuchado eso, el soberano? ¿No? Mm, El que tiene más poder. Muy bien, por eso nosotros decimos que Dios es soberano. Dios está por sobre todas las cosas, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de soberanía es una cualidad de poder, no es una persona, sino que la soberanía, por ejemplo, dice la Constitución, que está en la nación. ¿Quién es la nación? Somos todos nosotros. Por ejemplo, decimos la nación chilena, se refiere a todos los chilenos que existieron en el pasado, que existen ahora en el presente y que existirán en el futuro.
Es muy distinto a decir el pueblo chileno. El pueblo chileno es el que existe ahora, ¿ya? Pero nación se refiere a todas las personas que existieron, que existen y que existirán correspondiente a algo. Por eso está la nación chilena, la nación argentina, ¿se entiende? Ahora, nosotros elegimos a representantes y estos representantes van a un lugar que se llama el Congreso y ahí en el Congreso se crean las leyes. Tranquilos, no los vamos a ver más a detalle. Es muy complicado y también es muy fome. Así que vamos a centrarnos más en estos primeros derechos, los derechos humanos, los que nacen de la dignidad de las personas. Pasamos a la siguiente diapositiva que habla acerca de las características de los derechos humanos. Este texto es muy largo, así que por eso les puse fotos, para que ustedes se acuerden. Y se acuerden que son 4 Is y una U. Son 5 características. Son 4 Is y una U. La primera es inalienable. La segunda es indivisible. La tercera es interdependiente. La cuarta es interrelacionados. Y la quinta es universales. Inalienable significa que no se puede separar de la persona humana. Por indivisible se refiere a que no se puede separar, pero del resto de los derechos humanos. Interdependiente significa que yo no puedo disfrutar verdaderamente un derecho humano si es que yo no tengo el resto de derechos humanos. Interrelacionado se refiere a que cuando se reconoce un derecho humano, también se tienen que reconocer el resto. Por ejemplo, si yo digo de que yo tengo el derecho a la vida, también yo tengo que tener el derecho a la salud, porque la salud permite la vida, ¿cierto? Si yo digo tengo el derecho a opinar, también tengo el derecho a estar informado, porque si no, no estaría opinando, sino que estaría perdiendo el tiempo, estaría mintiendo. Y últimamente, la última característica se llama universales, que se refiere a que aplican a todas las personas del mundo, como les decía yo, del pasado, del presente y del futuro. ¿Ya? Eso no significa que las personas en el pasado que las trataban mal no tenían derechos humanos, no, solamente no se les reconoció. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Acuérdense que son 5 características. Son 4 con la letra I, y acuérdense de las imágenes. Inalienable, como los aliens, indivisible, interdependiente, interrelacionados y universales. Está muy complicado, pero tratemos de acordarnos, por si nos sirve más adelante. Veamos rápidamente los 30 derechos humanos. Ahora, son 30, entonces no vamos a poder verlos todos muy a cabalidad. Pero yo se los voy a ir mencionando y si alguno de ustedes tiene alguna duda, por favor me levantan la mano o abren el micrófono, ¿ya? Así quedamos todos muy bien informados. Y yo también voy a tratar de darles alguna información extra que yo encuentre que sea divertida, ¿ya? Pero, de nuevo, es muy fome esta materia. Así que necesito la ayuda de todos ustedes para hacerla entretenida. Cualquier pregunta que tengan, solo abren el micrófono y me la hacen, ¿ya? Aquí están los primeros 6 artículos. El primero es, todos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Nuestra Constitución dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Entonces, el derecho a la vida, y al ser igual en dignidad y derechos, no corresponde solamente a los que nacen, sino, de nuevo, a la persona humana desde que ésta existe. Y la persona humana empieza a existir en el vientre de la mamita, ¿ya? No desde que nace, sino desde que existe. Esto ya es una persona humana y como es una persona humana, tiene derechos humanos. Tiene un poder y para exigir y para que le cumplan algo, ¿cierto? En este caso, a tener una vida libre e igual en dignidad y derechos. Artículo 2. Todas las personas son iguales sin importar su raza, color, idioma, política, sexo, lugar donde nació o religión. Artículo 3. Derecho a la vida y vida en libertad y seguridad. De nuevo, esto se condice con la característica de que son interdependientes. Ven que yo no puedo tener una vida libre e igual en dignidad y derechos si es que yo no tengo una vida en libertad y seguridad. Por eso nosotros necesitamos a los policías, a los ejércitos, a los bomberos, a los médicos para que nos cuiden. Artículo 4. A no ser sometido a esclavitud. Artículo 5. A no ser sometido a tortura. Artículo 6. A ser reconocido ante la ley. Artículo 7. A que ser reconocidos todos como iguales ante la ley. Seamos hombres, mujeres, ricos o pobres, todos deben ser tratados iguales delante de la ley. Artículo 8. El derecho a pedir justicia si es que se violan los derechos.
Hoy en día, si por ejemplo, sea un derecho humano o sea un derecho comunitario, nosotros podemos ir a los tribunales de justicia y alegar de que alguien está dañando nuestro derecho, no está cumpliendo nuestro derecho. Y los tribunales de justicia van a resolver el caso y van a hacer cumplir el derecho, ese derecho objetivo. ¿Qué era el derecho objetivo? ¿Alguien se acuerda qué era el derecho objetivo? Subjetivo era una facultad o poder. Derecho objetivo, ¿se acuerdan que había un gráfico? ¿No? El derecho objetivo es lo justo. ¿Y qué es lo justo? Lo suyo de cada uno, lo que le pertenece a cada persona. Ya, seguimos. Artículo 9. A no ser detenido sin motivo. Hoy en día, si las policías quieren llevar a alguien arrestado, necesitan un motivo. Artículo 10. Derecho a un juicio justo. Artículo 11. Derecho a la presunción de inocencia. Artículo 12. Derecho a la intimidad. Artículo 13. El derecho a circular libremente por su país. Ahora, ¿se acuerdan de la pandemia? Ya, ¿se acuerdan que en la pandemia hubo un tiempo que nosotros no podíamos salir de nuestra casa, no podíamos andar como quisiéramos, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué pasaba ahí con el derecho humano a circular libremente por el país? A ver, Mary. De nuevo no se escucha Mary. Escucha ahí, Sí, ahí sí. lo que pasa es que debido a que ahora mismo estaba eso de la pandemia, yo recuerdo que nosotros tuvimos que estar mucho tiempo cerrados en la casa porque estaba el coronavirus, y antes no estaba el coronavirus en Chile, entonces como fue introducido ese virus, tuvimos que estar encerrados en las casas para no contagiarnos. Ya, muy bien. Tuvimos que encerrarnos para no contagiarnos. ¿Se acuerdan que les dije que las sociedades buscaban algo en común? Que era el bien común. Este bien común es no solamente mi bien, sino también el bien de mi vecino, y el bien de ese vecino, y del vecino de allá, y el de allá, el de allá, el de todos. Entonces, no significa que durante la pandemia perdimos ese derecho humano, sino que se suspendió. A ver, Lucas, ¿tienes algo que decir? ¿Qué pasa con el artículo 15? Toda persona tiene derecho a una nacionalidad que, a ver, supongamos que hay una familia que está en un crucero Ya, y la mamá sufre un parto. ¿De qué nacionalidad sería? muy bien. ¿Me das unos minutos para explicar el 14 y pasamos al 15? Ya, lo que les quiero explicar con el 13 es que los derechos humanos, acuérdense que dijimos que no se crean ni se eliminan, se reconocen, pero hay ciertas circunstancias que es de nuevo por el bien común en que se pueden suspender, pero solo por un determinado tiempo. Es decir, en este momento por favor no lo hagan, pero solamente por este ratito y es por el bien común, ¿ya? Y las personas dicen, bueno, está bien, porque es por el bien común, no lo vamos a ejercer, pero siempre se tiene que respetar aunque sea un poquito, y es por eso que durante la pandemia se podía circular, pero con un permiso de circulación, ¿ya? Acuérdense que los derechos humanos lo importante aquí es que no se crean ni se eliminan, sino que se pueden suspender, pero solo un poquito. Ya, Emery, ¿se te quedó la manito levantado? ¿Tienes algo más que decir? ¿No? Ya, perfecto. Artículo 14 es el derecho a buscar asilo de persecución. Y ahora pasamos al artículo 15, que era la pregunta que tenía Lucas Uvilla. Cuando una persona dice el derecho humano a que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Les voy a explicar primero por qué existe este derecho. Es porque hay algunos países donde dice que ciertas personas, aunque hayan nacido en ese lugar, no son de nuestra nacionalidad. No los aceptamos como parte de nuestro país. Entonces esta persona se queda sin nacionalidad. Y como se queda sin nacionalidad, por ejemplo, Chile tiene que proteger a los chilenos. Argentina a los argentinos, Brasil a los brasileños. Y si esta persona está ahí en el país y no tiene nacionalidad, ¿quién lo protege? Nadie, ¿cierto? Ahora es muy bueno el caso que presenta Lucas Ovilla. Por eso es que se creó este derecho y dice todas las personas tienen derecho a una nacionalidad. Entonces, cuando la persona nace aquí, tiene que ser protegido por este país. Si nace, por ejemplo, aquí,
En Costa Rica tiene que ser protegido por Costa Rica. En Corea del Sur tiene que ser protegido por Corea del Sur. Por Israel lo mismo, por Brasil, por Estados Unidos, por Rusia. Ahora, el caso que presenta Lucas Ubilla es muy curioso, porque ¿sabían ustedes que hay barcos y botes que recorren el mar y están fuera del territorio del país? Pero dependiendo de dónde esté registrado este bote, ese bote va a tener una nacionalidad. No como nosotros la tenemos como personas. Pero, por ejemplo, los aviones pasa lo mismo. Ese avión es un avión chileno. Ese avión es un barco, perdón, ese bote o ese barco es un barco chileno. Entonces, cuando una persona nace ahí en medio del mar, si nació en un bote chileno, puede ser chileno. Ahora, ¿qué pasa si los papás eran argentinos? Y dicen, no, yo no quiero que mi hijo sea chileno, no, yo quiero que mi hijo sea argentino. Cada país tiene reglas distintas, ¿se acuerdan? Ya, en nuestra constitución, en el artículo 10, si lo quieren buscar después, se dice de que son chilenos las personas que nacen en el territorio chileno o las que tienen a sus padres como chilenos. Entonces, si esos papás chilenos, por ejemplo, la mamá está embarazada y tiene a la guagüita en un barco argentino y no quiere que sea argentino, sino que quiere que sea chileno, tiene las dos opciones. O deja al niñito como argentino o puede hacer cumplir su derecho y lo deja como chileno. ¿Ya? En los barcos y los aviones tienen esta característica. ¿Sabían ustedes que las embajadas tienen esta misma característica? Por ejemplo, aquí en Chile tenemos la embajada de Italia, la embajada de Estados Unidos, y ese pequeño cuadradito que está en esa cuadra es territorio de ese país. Entonces, en medio de Chile hay un cuadradito que decimos nosotros que es territorio italiano o argentino o estadounidense o brasileño. ¿Ya? Pasa lo mismo, es algo que se hace imaginario. Sabemos de que no está realmente en Argentina, sabemos de que no está realmente en Brasil y que el barco está en medio de la nada y que el avión está en el aire. Pero como ese barco es chileno o ese avión es chileno, si el niñito nace en ese lugar, tiene la nacionalidad chilena, ¿ya? Mary, ¿tienes algo que decir? ¿Me Mm. escucha? Sí. Tengo una pregunta. Ya. ¿Qué es una embajada? ¿Cómo? ¿Qué es una embajada? Ah, ya. Embajada. Nosotros, en mi iglesia, nosotros tenemos un corito que dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Embajador es un representante, ¿ya? Yo soy un representante de Cristo y todos los países eligen a una persona que se llama embajador. Y este embajador, por ejemplo, el embajador chileno, va a Argentina y es el representante de Chile en Argentina o en otro país, puede ser en Rusia o en Francia, ¿entiendes? Entonces la embajada es este lugar donde está el embajador, donde está el representante de ese país, ¿ya? ¿Te quedó claro? Pulgarcito arriba. Eso. Jere, ¿tú tienes una pregunta? Sí, te quería preguntar que el artículo 14 dice buscar asilo de persecución. Es como que te están persiguiendo y encuentras una zona segura y no te persiguen ahí. Sí, sí. No sé si ustedes han leído una parte en la Biblia. De hecho, los judíos en el Éxodo se habla acerca de que cuando una persona, por ejemplo, mataba a alguien en una ciudad, tenía derecho a esconderse en otra ciudad. Y la persona que se quería vengar no se podía vengar mientras estaba en otra ciudad. Es algo muy similar a lo que existe hoy en día. Claro, con los delitos, por ejemplo, que son el homicidio o que son el robo, muchas veces se negocia entre los dos países para llevar al culpable de vuelta. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona es culpada erróneamente? Por ejemplo, vemos ahora el caso de Venezuela, donde en Argentina está un candidato político y él dijo, ayuda, me están persiguiendo. Y Argentina le dijo, ven, porque te reconocemos tu derecho humano de tener asilo en nuestro país. ¿Ya?
Y ahora Venezuela tiene que conversar con Argentina y le tiene que decir, Argentina, sabes que esta persona hizo tal y tal cosa. Y Argentina verá si lo devuelven o no lo devuelven. Pero por ahora esa persona tiene asilo en este país. ¿Se entiende? Ya. ¿Alguna otra pregunta o seguimos adelante? Ya. Gracias, Emi, por el pulgar arriba. Artículo 16, a casarse y formar una familia. Ahora nosotros hace poco, el viernes pasado, estuvimos en 14 de febrero y se celebra San Valentín, ¿cierto? El Día de los Enamorados, se dice. ¿Sabían ustedes que durante el Imperio Romano hubo un emperador que no quería que los hombres jóvenes se casaran? Porque decía que los soldados que no tenían nada que perder, los soldados que no tenían familia, eran mejores soldados, eran más valientes. Pero hubo un sacerdote que dijo, esto está mal, porque Dios a nosotros nos permite casarnos, nos permite formar una familia si nosotros queremos. No dijo un derecho humano porque no existía esa palabra, no existía el derecho humano, pero decía que es perteneciente a la dignidad del ser humano. Entonces él casaba a las parejas jóvenes escondidas. La cosa es que el emperador se enteró y mandó a matar a este sacerdote. Entonces, por eso nosotros celebramos el Día de San Valentín, en memoria de aquel hombre que respetó la dignidad humana y ayudaba al amor antes que al odio que tenía este emperador. ¿Ya? Un dato freak, un dato pequeño. Artículo 17. Derecho a la propiedad. Todos tenemos derecho a tener algo. Yo, por ejemplo, soy dueño de mi celular o de este computador en el que estoy haciendo las llamadas. Artículo 18. Libertad de pensamiento y religión. Artículo 19, derecho a la libertad de opinión y expresión. Pero así como yo tengo el derecho a opinar, también tengo que estar informado. Acuérdense de eso. Y tengo que hacerlo con respeto, porque mi derecho termina cuando termina el derecho de otro. Entonces yo no puedo llamar a alguien tonto y decir, está bien, es mi derecho, estoy en mi derecho de opinar. No, porque yo estaría pasando a llevar el derecho de otra persona. Artículo 20. Derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Artículo 21. Derecho a participar en el gobierno y funciones públicas. Artículo 22. El derecho a la seguridad social. Artículo 23. Derecho al trabajo, protección del desempleo y a sindicarse. Artículo 24. El derecho al descanso y al ocio. Artículo 25. El derecho a una vida digna. Que una vida digna significa tener alimentación, vivienda, medicina y servicio social. Artículo 26, derecho a la educación. Artículo 27, el derecho a participar en la cultura, arte y ciencia. Artículo 28, el derecho a un orden social e internacional. Ahora, estos últimos dos artículos no son derechos solamente, sino que se habla acerca de un deber. Vamos a ver ahora lo que es un deber. Pero el artículo 29 dice que hay un deber con los derechos y libertades de las demás personas. Aquí está lo que yo les decía hace un ratito, de que mi derecho termina cuando comienza el derecho de la otra persona. Entonces yo no puedo, por ejemplo, participar en la cultura, arte y ciencia, poner música, cueca, con 1000 parlantes durante 24 horas, no puedo porque mi vecino tiene el derecho humano a el ocio, a descansar. ¿Se dan cuenta? De que todas las cosas tienen que equilibrarse. Por eso necesitamos estas reglas para que el vecino y yo podamos crecer y podamos obtener el bien para mí, pero también el bien para él. Y el último artículo dice que nadie puede arrebatar nuestros derechos. Acordémonos que los derechos humanos se reconocen, no se crean ni se eliminan, sino que son una realidad preexistente y solamente se pueden reconocer, porque nacen de la dignidad que nos pertenece como personas al ser creación de Dios. Ahora seamos más específicos. ¿Qué son los derechos de los niños? ¿Alguien sabe lo que son los derechos de los niños? Con lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿se puede hacer una idea? La manera. Lucas levantó la manito y después le damos la oportunidad a Yo no sé Matías. cómo. Los derechos humanos son como los derechos que... pero un poco. Los derechos... Pero Más. Ay, Dios mío. ¿Levantaste la mano? al tiro hoy. Ya, por mientras le vamos a dar la oportunidad a Matilde y Dominga, ¿ya? Que querían hablar. Volví. Ah, ya. Justo se salió Matilde, así que hay harta manito levantada. Primero Lucas, ya Lucas, Bueno, adelante. los derechos de los niños son como los derechos
claro, que tiene un niño, pero que son cosas más específicas que tienen que ver con los niños. No sé si me explico. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a tener una vivienda, el derecho a tener un nombre, una nacionalidad, el derecho a... Derechos que ¿Ya? también tienen los adultos, pero principalmente los niños. Muy bien, Lucas. Hablaste muy bien, que son específicos y hablaste de algunos derechos, por ejemplo, que tienen el derecho a la vivienda y a la educación. O sea, que son más específicos de los niños. A ver, Luis Pedro Hidalgo, que tiene ahí la manito levantada. Sí, bueno, otro derecho también es el de la religión, de tener libre religión, em, y el de la vivienda, y otro más que dijo Lucas Ubilla. Muy bien, también. A ver, Papo y Connie. Que quería preguntar si cuando uno muere, los derechos también como que mueren. Muy buena pregunta, Pablo. Muy buena pregunta. La verdad es que sí, pero no. ¿Por qué sí, pero no? Lo voy a explicar. Cuando una persona muere, ¿puede exigir que se le eduque o puede exigir que tenga salud a otra persona? No, ¿es cierto? No, ya no puede exigir esos derechos. Entonces no es que los derechos no le hayan pertenecido en algún momento, porque fue una persona humana, pero ya no los puede exigir. Ahora, lo mismo pasa, por ejemplo, y vamos a ver ahora el ejemplo con los abuelitos. Los abuelitos en algún momento fueron niños y por lo mismo tenían derecho a ser formados por sus padres, pero sus padres ya murieron. Entonces los abuelitos no pueden exigirle a sus padres que los críen, pero los niños sí. ¿Se entiende? En algún momento les perteneció, pero va pasando el tiempo y ya hay cosas que simplemente no se pueden hacer. Ahora, como decía Papo, cuando una persona se muere hay algo que queda, que es su dignidad, porque sigue siendo una persona humana. Es un cadáver de una persona humana y por eso es que nosotros no podemos tratar a los muertos como sea, sino que se les tiene que dar un respeto, se les tiene que sepultar o se les puede cremar si es que ellos quisieran. Se les tiene que tratar con respeto, por eso nosotros no podemos ir al cementerio y tratarlos como basureros, ¿no? Sino que se tiene que respetar de que en ese lugar está el cuerpo del que alguna vez fue una persona. No podemos simplemente botar sus cuerpos y maltratarlos, no. Tenemos que tratarlos con la dignidad y derechos que le corresponden como la persona que una vez fue. ¿Se entiende, papo? ¿Sí? Ya. Marcia Avendaño Zurita. Tiene la manito levantada también. Sí, Micael. Acá está Micael, que está Micael, conectado. Micael, adelante. Los derechos de los niños son para proteger a los niños. Muy bien. Es un concepto muy importante también. Lucas nos dijo que son más específicos para los niños. Luis nos dijo otros ejemplos también con Lucas. Pero por qué se especifican? ¿Por qué? Para protegerlos. Ahora vamos a ver también. Ahí, y Mary, adelante. Te escucho. Pues ahí, Sí. mm, yo sé que hay otro derecho, bueno, no sé si es el derecho, pero yo pienso que es un derecho que todo niño, niña, nazca ¿Nazca en un hospital o en una familia? No te escuché. en una familia y quizás también en un lugar donde les sea ayudado a la mamá para Ah, poder. con una familia. Ya. Sí, que nazca en un lugar donde se le pueda cuidar, ¿cierto? Donde la mamá le pueda cuidar. Eh, Micael y Mary trataron también otro punto muy importante de los derechos de los niños, que es por qué existen. Ahora, ¿se acuerdan de que los derechos humanos estaban en un tratado que se llamaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? Ya. Ahora hay otro papelito que habla, pero más específicamente de los derechos de los niños, no solamente de los derechos humanos. Y dice que niños son toda persona menor a 18 años. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, se llama derechos de los niños, como ven, este punto en donde la vida del niño
necesita algo, la ley le exige o le otorga algo, algo en específico, este puntito de acá. Esta es la vida de la persona. Llega un punto en la niñez donde requiere algo. Tal vez cuando abuelito no lo va a necesitar y tampoco lo va a poder exigir, como les daba el ejemplo de ser criados por los padres. Em, por lo mismo les quiero explicar de que los derechos de los niños no son distintos a los derechos humanos que vimos antes. Hay varios que se repiten. Está el derecho, por ejemplo, a opinar, está el derecho a participar en la ciudadanía, está el derecho a la vida, pero son especificados. ¿Y por qué se especifican? Porque es que estos países crearon la Carta, la Convención de los Derechos de los Niños, como decían ustedes, para protegerlos. Las personas dijeron que era para algún día darles capacidad de acción autónoma. ¿Qué quiere decir esto? De que algún día fueran autónomos, de que fueran adultos que puedan decidir por sí mismos, se puedan cuidar a sí mismos. Y el otro era librarlos física, mental y emocionalmente de todo tipo de abuso. O sea, protegerlos de todo tipo de abuso. Abuso físico, abuso mental y abuso emocional. ¿Y por qué? Porque hay que proteger a los niños y no a los abuelitos, y los abuelitos también son tan importantes. ¿Por qué en específico a los niños? Porque los niños son el futuro y porque los niños son más vulnerables que los adultos. A mí, por ejemplo, si alguien a mí me hace algo, yo ya soy un adulto y yo ya me sé manejar en el mundo de los adultos. Puedo conducir, puedo ir a los tribunales de justicia, puedo hacer trámites, puedo ir al doctor yo solo, pero ustedes aún no, porque son niños. Algún día lo van a poder hacer, pero por ahora no. Entonces, por eso hay unos derechos que aplican específicamente a ustedes. Yo ya no, yo ya cumplí más de 18 años, pero ustedes aún no, y son niños, y hay derechos que aplican específicamente a ustedes. Ya. Antes de avanzar, Daniela, ¿tienes una pregunta? En sí, que si, por ejemplo, yo soy una niña y pero cuando sea cuando sea mayor, mis derechos de niña se pierden, se pierden o ya no son míos. Ya, muy buena pregunta. Se supone que dijimos que los derechos humanos no se pierden. Es muy distinto decir a que se pierden a decir a que ya no los puedo exigir. ¿Se acuerdan que les dije, di el ejemplo de los tatitas? ¿Ya? Estos derechos de los niños son tan específicos de que solamente pueden ser exigidos por los niños. Ya las personas adultas ya no pueden hacerlo. Por muchos motivos, por X o X motivo. Pero las personas adultas ya no pueden exigirlos. Alguna vez lo tuvieron, pero ya no. Entonces nosotros no decimos de que perdieron los derechos, solamente ya no los puede hacer exigir, ya no los puede usar, ¿ya? ¿Se entiende, Daniela, la diferencia entre decir que ya no los tiene y que ya no los puede usar? Es el 8, mamá. Sí. Y ya, perfecto. Ahora, ¿sabían ustedes que los derechos de los niños tienen relación con una historia bíblica? ¿A quién de aquí le gusta leer la Biblia? Espero que a todos. Ahora, muy bien, veo hartas manitos levantadas. Me alegro, me alegro. Ahora, ¿qué historia creen ustedes que era? ¿Alguno tiene alguna idea? ¿Alguno sabe algo? A lo mejor esa en donde Jesús estaba hablando y los discípulos no le dejaban a los niños ir hacia donde Jesús. Sí, también podría ser, pero las personas que hicieron esta carta no ocuparon esa historia, pero también muy, muy bonita historia la que menciona Lucas. ¿Alguien más? A ver, Matilde y Dominga, ¿alguna adivinanza? En los 10 mandamientos. Cerca, muy cerca. ¿Y tú, Mary? No, ¿me escucha ahí? ¿Sí? Igual yo también digo lo que decía de por ejemplo, que ahí Jesús dijo que les dio así como un derecho a los niños que podían acercar a él. Ya, sí, lo mismo que decía Lucas, tampoco. Ya, les voy a decir, es la historia de
muy cerca a lo que dijo Matilde Dominga, la historia de Moisés. Cuando las personas juntaron la carta, se acordaron de un niñito, un niño muy importante, que creció a ser un adulto muy importante también. Y este niñito era Moisés. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés en el río? De que había un faraón muy malo que quería matar a los bebés, ¿cierto? Y por lo mismo la mamá de Moisés lo hizo una canasta de mimbre, la calafateó, esto quiere decir que le tapó los hoyitos y lo lanzó por el río sabiendo y con fe de que Dios lo guardaría. Aquí les voy a mostrar la imagen y les voy a dar la oportunidad a los que están levantando la mano de cómo llega este niño a la hija de Faraón. Ya, Luis Pedro Hidalgo, que levantó la mano primero. Iba a decir de que a la mamá de Moisés pensar en su hijo era, aparte de ser su hijo y porque lo amaba, era porque era un niño y tenía derecho a la vida. Ya, muy bien, muy buena relación. Micael, Su mamá lo abandonó porque lo dejó para que no mataran a su hijo. eso, le Quiera salvó la vivir. vida. Eso, le salvó la vida, por eso lo tiró por el río para que sobreviviera. Matilde y Dominga, Para ser alimentado. ya, muy bien. Eso va a la siguiente pregunta que yo le iba a hacer. ¿Qué creen que le dio la hija de Faraón a Moisés cuando, como dice la Biblia, lo ahijó? Esto quiere decir lo adoptó, lo hizo su hija. ¿Qué creen que les dio? Como dice Matilde, lo primero es que lo alimentó, ¿cierto? Es algo muy Comida, importante. comida y un hogar. Comida y un hogar, muy bien, le dio un hogar, muy bien, Micael. ¿Alguien cree algo más que le haya dado? A ver, Matilde y Dominga. Eh, Le dio los derechos de una nacionalidad y de una vivienda. También porque lo hizo egipcio, muy bien, en realidad. Yo no lo había incluido ahora. Y las personas que hicieron esto tampoco se acordaron, no lo escribieron, pero tienes toda la razón. Mary, y después Daniela. Sí, dale nomás. Iba a destacar que también le dio el derecho a Moisés de tener una familia y de ser amado, ser tratado con cariño y de que no abusasen de él. Ya, muy bien también. De ser amado, a ser escuchado. Daniela, desde delante te voy a levantar la mano. ¿No? Ya. La última era que le dio una voz. Como dijo Mary, también muy relacionado, es que lo hizo un hijo, lo quiso. Y a las personas que nosotros queremos, nosotros las escuchamos también. Entonces, son muchos derechos de los niños y no se los puedo decir todos como dice con los 30. Es más importante que se aprendan los 30 porque esos se van a quedar por siempre. Pero los derechos de los niños son tan específicos que los vamos a reducir a tres principios. ¿Ya? Los tres principios, le voy a decir con la P muy fuerte para que se acuerden que estos tres principios empiezan con una P. ¿Ya? Tenemos el principio de la provisión, el principio de la protección y el principio de la participación. Como decía, estaba muy relacionado a las imágenes que vimos antes. Provisión se refiere a la alimentación, a la salud, a también un hogar. Lo que algunos dijeron y relacionaron con hogar se dice con el principio de la protección, ¿ya? De que los padres protejan a sus hijos, de que les den una buena crianza, los protejan de las malas ideas, de las malas cosas. Y el principio de la participación, de que también, como decía Mary, cuando querer tanto a la persona que nos importe lo que piensa, que le pidamos la opinión. Esto quiere decir que los niños también, desde pequeños, porque algún día van a ser adultos, pero desde pequeños tienen que aprender a involucrarse en formular sus propias opiniones en tomar decisiones. Puede ser en las bibliotecas, pueden ser en los colegios, en los campamentos, en las iglesias. Si bien no siempre su opinión va a tener el mismo peso que la de un adulto, porque los adultos es verdad que saben más, es verdad que tienen más experiencia, pero aún así se tiene que tomar en cuenta la opinión de los niños.
No les podemos decir cállate simplemente, sino que mientras sea con respeto, el niño puede opinar. Habrá algunos de estos derechos que se reflejan en estos tres principios. Tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida. ¿Este es solo un derecho de los niños? No, ¿cierto? No. Habíamos visto que también un derecho humano es algo muy general, muy general. Ahora, el derecho a ser registrado inmediatamente después de nacer, ¿lo habíamos mencionado antes? En parte sí, porque ¿se acuerdan lo que hablamos de la nacionalidad? ¿Se acuerdan que hablamos que ciertos países no quieren que ciertas personas, aunque hayan nacido en ese país, sean de su nacionalidad? Ya, para prevenir eso, los niñitos, las guaguitas, tienen derecho a ser registrados inmediatamente después de nacer, para que así tengan una nacionalidad y también tengan un nombre. Hay muchos niños que son vendidos en esclavitud antes de que nazcan. Entonces, lo que hacen los papás para que los gobiernos no los pillen y no los castiguen y no les quiten a los niños y los puedan vender, es que no los inscriben. Y así el gobierno nunca supo que existieron. Entonces, para prevenir esto, se habla de que los niños son específicamente. Se dan cuenta que no, las personas todas las tuvimos en nuestro tiempo, pero ahora ¿de qué le sirve a un abuelito ser registrado? Si ya nació hace muchos años, ¿cierto? Aplica específicamente a los niños. Derecho, Jere, ¿quieres decir algo? Ah, no, se me quedó el micrófono. A ver. Artículo 12 al 15 habla de nuevo acerca del derecho a formar y expresar la opinión. Recuerden lo que les dijo de que dije siempre se puede hacer mientras sea con respeto. Ahora yo le voy a hacer la pregunta, ¿a qué principio corresponde este artículo? ¿Al de la provisión, protección o participación? ¿Qué principio creen que es? Mary está levantando la mano. Adelante. No me acuerdo realmente, pero sé que era el último que nombró. Ah, el último, ya, muy bien. Sí, el de la participación. Muy bien. No el de la provisión y protección, sino el de la participación. Gracias, Mary. Artículo 18. A ser formados por sus padres o guardianes legales. ¿Se acuerdan que les dijo que los abuelitos ya no pueden pedir esto porque probablemente sus padres ya no están vivos? O los adultos que sí tuvieron padres y tal vez siguen vivos, ya no pueden ser formados porque ya son adultos, ya no se les puede formar. No es que nunca lo tuvieron, no es que ya no lo tengan, no es que lo hayan perdido, sino que simplemente ya no lo pueden ocupar. Ya no lo pueden ocupar. ¿A qué principio creen que corresponde este? ¿Al de la provisión, al de la protección o al de la participación? ¿Alguien que no sea Mary? Que Mary le está chuntando a todo. Está on fire. A ver, sí, eso. Les voy a preguntar a algunos que no han opinado tanto, así que ojito. Aquí quien está levantando la mano, Matilde y Dominga. Es el principio de la protección. Muy bien. Este es una particularidad porque también está relacionado con el de la provisión, porque la educación se provee también, pero también la crianza los papás tienen que proteger también. Entonces, uno mezclado. Pero, por ejemplo, el 19 corresponde solamente al de la protección. ¿Ya? Muy bien. El artículo 27, el último, que es tener un estándar de vida. ¿Se acuerdan que un estándar de vida a una vida digna significa tener medicamentos, significa tener alimentos, significa tener educación? Entonces está relacionado al principio de la provisión. Muy bien. Entonces, se dan cuenta que son muchos que se repiten y otros que no. Entonces, mejor les di los tres principios para que ustedes supieran cuándo es que existe o no un derecho del niño. Seguimos ahora a los deberes. Uy, Micael está dibujando en la pantalla. A ver cómo se puede borrar. Ya, lo vamos a dejar ahí nomás. Sí, no lo puedo borrar. Así que lo vamos a dejar ahí. Ojalá después no tape nada. Ya. ¿Cómo vamos con los derechos? ¿Sienten que han aprendido algo acerca de lo que significa tener un derecho? ¿Han aprendido nuevos derechos humanos, cierto? Sí. Ya, muy bien. Gracias, Luis Pedro.
Ahora están listos para ver los deberes. Nos queda poquito tiempo, pero los deberes, como los vamos a explicar también en la próxima clase, los vamos a hacer solamente de forma general ahora. Ya, vamos a ver los deberes rápidamente. Ahora, les voy a dar una tarea también, antes que se me olvide, menos mal lo puse aquí, sabía que se me iba a olvidar, era de que ustedes ahora en su alrededor observen 3 derechos que observen día a día, solo 3. Analicen cómo estos derechos están protegidos y cómo los protegen a ustedes y distingan si es que este derecho es un derecho humano o es un derecho comunitario. ¿Ya? Lo pueden hacer ustedes desde la comodidad de su casa. Pasamos ahora al ver los deberes. La hermana Doris no quiere saludar a la chiquilla, no, se fue corriendo la hermana Doris. Vamos a ver que con un gran poder, o sea, con un gran derecho, viene una gran responsabilidad, o sea, un deber. ¿Ustedes se acuerdan de que esta frase es de Spider-Man, o no? Ya, menos mal, porque me habían dicho que no, pero menos mal algunos sí se acuerdan. Los deberes del ciudadano, en específico, los deberes de los niños. Y último, los deberes de los cristianos. Primeramente, que con un gran poder, o sea, con un gran derecho, viene una gran responsabilidad o deber. Ahora, ¿por qué creen ustedes que los derechos, estos poderes producen perdón, estos derechos producen deberes? ¿Alguien se le ocurre por qué? No, ya. El artículo 1, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice de que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es muy largo, pero ustedes aquí se dan cuenta de que lo vimos nosotros en el artículo 1, de que está el derecho a nacer libre e igual en dignidad y derechos, pero también está el deber de comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que una de las características de los derechos humanos era de que eran universales, o sea que pertenecen a todos? Significa que Mary tiene derechos humanos, Matilde y Dominga tienen, Jere, que Luis Pedro Hidalgo, que Lucas, que Micael, que Mateo Guerrero, el Papo con la Connie, la Emi, todas las personas tienen derechos humanos. Entonces, como todos tienen, yo también tengo que respetar el derecho de ellos. ¿Entienden? Entonces, es lógico. Si todos tienen un poder, significa de que yo también tengo que respetar el poder que tienen ellos. Ellos tienen un poder sobre mí, yo tengo un poder sobre ellos. Así funciona esto. Ahora, esto no solamente es para mí, sino que también es a nivel societario. O sea, de que todos nosotros tenemos que reconocer, respetar y exigir los derechos, no solamente para nosotros, sino para todos. A ver, Mary, ¿alguna pregunta? Otra, Sí. le iba a decir que un ejemplo de eso sería, por ejemplo, que un criminal fuera y asesinara a una persona y, a él lo condenaran a muerte, pero él dijera que él estuviera ejerciendo el derecho a la vida, pero él no, pero le dicen que en verdad, si él está exigiendo el derecho a la vida, tiene que respetar también el derecho a la vida de otra persona. Estaba muteado, perdón. Pero sí, es exactamente eso. El derecho más básico que todos se nos ocurre es el derecho a la vida. Pero así como yo tengo el derecho a vivir, la persona de al lado tiene el derecho a vivir. Y yo tengo que respetarlo. Porque si no, él no tiene por qué respetar el mío. Ahora, ¿se acuerdan de los sujetos de derecho? Que habían dos tipos. El sujeto activo, que era el que exigía el derecho, y el sujeto pasivo, que era el que tenía que cumplir el derecho. Ya. Ahora, si todos nosotros tenemos estos poderes, ¿a quién se lo exigimos? En primer lugar, a los otros, ¿cierto? El uno con el otro. Pero, por ejemplo, yo le puedo pedir a Jere, oye, Jere, yo tengo el derecho a la salud, así que ya, pues, trátame bien. Si Jere fuera un doctor, atiéndeme gratis. ¿Puedo hacer eso? No, porque Jeremías también tiene el derecho a la propiedad. Entonces le dice, ya, sí, pero yo tengo el derecho a la propiedad y mi trabajo es mi propiedad, así que págame.
¿Y qué va a pasar? Ahí va a haber un choque, ¿cierto? Un choque de derechos. ¿Qué pasa ahí? Entonces hay algo que nosotros creamos para que cumpla el derecho de todos nosotros. Y ese algo no es un alguien, no es una persona, sino que es algo, es el Estado. Ahora, chiquillos, el Estado es muy complicado, así que no los vamos a poder tratar hoy, pero es necesario que ustedes sepan que el Estado tiene la labor de proteger los derechos humanos de las personas. ¿Se acuerdan de esta imagen que dijimos de que a medida que va pasando el tiempo, las sociedades se van haciendo más complejas? Desde la familia, por ejemplo, las ciudades, a los reinos, a los imperios y ahora las sociedades modernas. Ahora nosotros en las sociedades modernas creamos algo que se llama el Estado. El Estado es un aparato burocrático. ¿Qué significa esto? Aparato significa que es un aparato como el celular, ¿cierto? Es una cosa. Es, por ejemplo, un aparato como lo puede ser una calculadora, que tiene un fin, que tiene un uso. Y es burocrático, se refiere a esto, burocrático, viene de la palabra francesa bureau, que significa escritorio. Entonces, ¿qué se refiere por burocrático? A que está ordenado, está jerarquizado, a que tiene que ser tramitado. Son muchos trámites. El Estado es eso. Es un aparato que nosotros creamos, que por medio de muchos trámites nos va a nosotros a cumplir nuestros derechos. Ahora el Estado necesita un territorio, una nación y un poder, pero algo que podemos ver otro día. Ahora solamente necesito que entiendan que el Estado no es una persona, sino que es un aparato, es una cosa que creamos para cumplir nuestros derechos. A ver, Micael, ¿tienes una pregunta? Lo que tú dijiste, Daniel, un aparato es como un control de una tele, calculadora, lo que tú dijiste, un aparato que crean las personas. Exacto. Muy bien. De nuevo, lo crearon las personas. Muy bien. Es un dato muy importante recordar, Micael, de que nosotros lo creamos. ¿Para qué? Para organizarnos y para cumplir el derecho de todos nosotros. Ya, el Estado es el primer sujeto pasivo. Es el que nosotros le exigimos todos. Y los segundos somos nosotros, los ciudadanos. Ahí estamos nosotros los ciudadanos. Y aquí está el escudo de Chile que representa el Estado de Chile. ¿Quiénes son los ciudadanos? También lo vamos a pasar rápidamente. ¿Ustedes son ciudadanos? Les pregunto. Dicen que sí. No Sí. son ciudadanos. No son ciudadanos ustedes. ¿Sabían esto? Micael abre la boca. Así mismo. Sí. Yo también, cuando me enteré, no sabía que no eran ciudadanos. ¿Saben por qué? Porque los requisitos para ser un ciudadano se encuentran en el artículo 13 de la Constitución. Y dice que son ciudadanos, uno, los chilenos. ¿Ustedes son chilenos? Sí, muy bien. Ahora, son chilenos, son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad. ¿Ustedes tienen 18 años de edad o más? No. De ahí ustedes no pueden ser ciudadanos. Y ahora el tercer requisito es que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Esto quiere decir a que no hayan estado en la cárcel por más de 3 años. ¿Alguno ha estado en la cárcel por más de 3 años? La Emi ha estado por 2 años, parece. No, tampoco. Ah, ya. Lucas no. Yo tuve 3 años, nada, tres. Ya Lucas no va a poder ser ciudadano cuando cumpla 18 años, entonces. Las personas que ya han pasado 3 años en la cárcel, que en realidad nadie, porque para pasar 3 años en la cárcel tiene que tener más de 18 años de edad, ¿ya? Pero por ejemplo, Lucas cumple 18 años de edad, es ciudadano, y cuando tiene 21 comete un delito que lo lleva a la cárcel 3 años. Perdió su ciudadanía. Sigue siendo chileno, un nacional chileno, pero no es un ciudadano chileno. ¿Se entiende? Todos aquí somos nacionales chilenos, pero no somos ciudadanos chilenos. Ahora, las personas que son extranjeras también se les permite ser ciudadanos, siempre y cuando hayan vivido como mínimo 5 años en Chile y hayan hecho un trámite. O sea, que se les da la opción, no significa que es automático. Si él quiere ser ciudadano, se le da la opción, después de haber vivido 5 años en Chile. ¿Ya? Ahora, ¿qué derechos otorga la ciudadanía? Esta cualidad de ser ciudadano, el artículo 13 también dice que otorga los derechos del sufragio. ¿Alguien sabe lo que es el sufragio? El sufragio es el derecho a votar, ¿ya? En las elecciones las personas van a votar, ese se llama sufragar, es el derecho a votar. Entonces, el primer derecho que otorga la ciudadanía es el sufragio, el derecho a votar.
El segundo es optar a cargos de elección popular, es decir, a postularse como algo y que lo elijan y para que la gente vote por él. Y tercero, son los demás que la Constitución o la ley diga. Por ejemplo, pertenecer a un partido político. Ese es un ejemplo de los demás derechos que se le confieren a los ciudadanos. Solamente los ciudadanos pueden pertenecer a un partido político, ¿ya? Al menos de Chile. Micael, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Se te quedó la mano levantada entonces? Ya. Ahí estamos todos nosotros, los ciudadanos. Pero ustedes todavía no son ciudadanos, chiquillos. ¿Pero por qué estamos viendo esto? Antes veamos, perdón, los deberes de los ciudadanos. Así como los ciudadanos tienen derechos, o sea, tienen poderes para poder, o sea, al ser ciudadanos, que son votar, por ejemplo, el gran deber que ellos tienen es usarlos, o sea, ir a votar, ¿se entiende? Y votar informadamente. El ciudadano tiene el deber de ver a los candidatos y no votar por el que es más bonito, no votar por el que es más chistoso, no votar por el que me cae bien, que es mi amigo, no, sino que yo como ciudadano tengo el deber a decir quién es el más calificado, quién es el más inteligente, ¿cierto? ¿Quién es el que no ha cometido un delito antes? Yo tengo que informarme y votar por la persona que yo estoy convencido que es el mejor candidato. ¿Y por qué? Por el bien común, no solamente por mi bien. Entonces yo no puedo votar por alguien que diga, por ejemplo, Lucas va a ser presidente y dice, David, si tú votas por mí, yo te voy a dar $1.000.000. Increíble, yo a veces voy a votar por Lucas inmediatamente para que me dé $1.000.000, pero no, estaría incumpliendo mi deber de ciudadano, sino que yo tengo que votar informadamente. Ya, Mary, ¿tienes algo que decir? Sí, ahí sí. Iba a decir que si supuestamente nosotros no somos ciudadanos, entonces, ¿por qué en la imagen apareció un coche con una guagua si las guaguas ni siquiera son niños? No, es que, exacto, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué usted y ustedes también? ¿Por qué ustedes tienen que tener esta clase? ¿Por qué les interesa a ustedes los deberes y los derechos de un ciudadano? ¿Papo y Connie tienen algo que decir? Sí, que una cosa, en todos que una cosa, si Hitler estuvo 5 años en la cárcel, luego fue presidente, ¿eso podía pasar? ¿Sabes por qué? Porque no es un derecho humano, sino que es un derecho comunitario. O sea que cada país tiene reglas distintas, ¿ya? En- ¿Se entiende? Sí, Por ejemplo, nosotros le exigimos a los extranjeros a vivir como mínimo 5 años, pero hay otros países que exigen 10 años. ¿Se entiende? Esto no es un derecho humano, sino que es un derecho comunitario que creamos nosotros por medio de nuestros representantes. ¿Se entiende? Por eso es que es distinto. En cada país tiene su regla distinta. Ahora, respondiendo a la pregunta de Mary, porque es que yo delante en la imagen incluía aquí a los bebés y a los niños. Aquí también hay un niño parado acá, ¿cierto? ¿Por qué? Es porque ustedes algún día van a ser ciudadanos. Y es importante de que ustedes no digan, oh, cumplí 18 años de edad, soy un ciudadano, mañana hay votaciones, voy a votar. ¿Y qué hago? Es importante de que ustedes no lleguen a ser ciudadanos sin saber qué hacer. Tienen que aprender ahora, desde pequeños, tienen que prepararse, porque tienen el derecho humano a una educación, y tienen el derecho como niños a ser formados por sus padres, pero también tienen el derecho a prestar atención, a aprender y a informarse, a ustedes mismos contribuir en su educación. ¿Ya? Entonces ahora su deber es prepararse como los futuros ciudadanos que serán de nuestro país. Mary, ¿algo que decir? ¿se escucha? Sí. Te iba a preguntar, iba a decir que yo siempre que hay votaciones, acompaño a mi mamá o a mi papá, y yo siempre les escribo en el papelito. No te entendí, Mary, perdón. ¿Puedes preguntar de nuevo? No, no le hacía una pregunta, le estaba contando que yo siempre que hay votaciones le escribo a mi papá o a mi mamá, que me dice en el papelito lo que
él o ella vote. Ah, ya, qué bonito que entonces que tus papás te vayan educando en eso. ¿Te das cuenta que es importante? Tus papás entonces ya te dijeron lo que es votar. Ya te están enseñando lo que es y cómo se hace también. Ya, muy bien. Daniela, ¿tú tienes algo que decir, algo que preguntar? Sí, si una persona puede rechazar un derecho. Muy, muy, muy buena pregunta, Daniela. Hay derechos que sí y derechos que no. Como dijimos, los derechos humanos tienen la característica de ser inalienables, o sea que no se pueden separar de la persona. Yo no me los puedo sacar. Los derechos humanos no son renunciables. Pero el artículo 12 del Código Civil dice que hay algunos derechos que sí son renunciables. ¿Ya? ¿Cuáles son esos derechos? Los de plata. Ese tipo de derechos. ¿Ya? Es muy distinto a decir yo no quiero, yo ya no quiero mi derecho a mi nacionalidad o ya no quiero mi derecho a la vida. eh, a decir, no, Jere, tranquilo, no me pagues los 10.000 pesos que me debes. Es muy distinto, porque en un caso tú podrías estar perdiendo 10.000 pesos, pero en otro caso tú podrías estar perdiendo tu vida. ¿Ya? Pero es una muy buena pregunta, Daniel. Lamentablemente ahora no les puedo hacer una clase sobre qué derechos sí se pueden renunciar y qué no. Pero tienen que aprender por lo menos de que estos 30 derechos, los derechos humanos, no se renuncian, no se pierden. ¿Ya? Matilde y Dominga, ¿algo que decir? Em, que si una persona que ha estado en la cárcel cuando sale puede votar. Depende. Hay veces que sí y hay veces que no. Hay más reglas para eso, ¿ya? Pero generalmente lo que la Constitución dice es que cuando estuvo en la cárcel por más de 3 años, pierde la ciudadanía y como pierde la ciudadanía, pierde los poderes, los derechos que da la ciudadanía y entre ellos está el derecho a votar, ¿ya? Pero esta persona, por ejemplo, si es que tuvo buen comportamiento en la cárcel, puede hacer varios trámites y le puede pedir a la autoridad de que le devuelvan su derecho. Y hay veces que la autoridad le va a decir, sí, esta persona realmente ha cambiado, puedes votar de nuevo. Te devolvemos tu ciudadanía. Y hay otros casos en los que va a decir, no, la verdad es que te portaste mal en la cárcel también, así que no te vamos a devolver tu ciudadanía. ¿Ya? ¿Se entiende? De nuevo, la ciudadanía es un derecho comunitario, no humano. Es un derecho comunitario. Por lo mismo, todos los países tienen reglas distintas. Papo y Connie. Una cosa, que, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un niño muy pobre y que es menor de 18 años y ¿Ya? roba? Entonces tienen que esperar hasta que tenga 18 años y ahí lo encierran en la cárcel. No, ya eso ya no pasa. Lo que pasa ahora es que el niño se le lleva a un centro de corrección juvenil, que no es una cárcel, sino que es como una cárcel, pero no es una cárcel. Y hay reglas muy distintas para los niños, pero ahora no podemos concentrar en eso, ¿ya? Mary, no te puedo dar la palabra ahora porque nos quedan muy pocas diapositivas para terminar y ya el tiempo nos hemos demorado mucho, chiquillos. Así que les voy a dar rápidamente los deberes de los niños, que ya se los dije, que están ligados a sus mismos derechos. Por ejemplo, el derecho a formar su opinión. Como les decía, ustedes tienen el deber a informarse, a educarse ustedes también. Sus papás están haciendo el mejor esfuerzo por criarlos y por educarlos, pero ustedes también tienen que poner de su parte. Es su deber, ¿ya? El artículo 18, ser formados por sus padres. Tienen ese derecho, pero también tienen el deber de hacerles caso, de obedecerles. Y el artículo 19, ser protegido de todo tipo de abusos y su deber es, como muchos de sus padres le dirán, a protegerse ustedes también, a no aceptar dulce de un extraño, por ejemplo. A ustedes tomar precauciones de cuidarse también. Esos son parte de sus deberes de los niños. Ahora, por último les quiero dar un sermón de 1 minuto porque chiquillos nos hemos demorado mucho tiempo, así que lo vamos a hacer muy rápido. ¿Pero qué dice la Biblia sobre nuestros deberes cívicos? La respuesta la encontramos en Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 7. Si lo quieren leer, ahí Pablo dice que debemos, es un deber como cristianos, someternos a la autoridad terrenal. ¿Por qué? Porque como dijo antes, no me acuerdo quién dijo acerca, creo que fue Daniela, sobre la soberanía de que está por sobre todo, como Dios es soberano, ¿ya? Dios está por sobre la autoridad terrenal también. Y
todos, algún día seremos responsables delante de Dios. Tendremos que rendir cuenta delante de Dios. Y por eso Dios pone a la autoridad terrenal también para de nuevo mantener la paz, para que nosotros podamos obtener este bien común en estas sociedades. Pablo lo dice aquí en Romanos 13 del 1 al 7 y Jesús también lo habló en Mateo capítulo 17 del versículo 24 al 27, en lo que él decía acerca de una dracma, cuando le preguntaron si es que ellos tenían que pagar también el impuesto. Jesús le dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al hombre y a César lo que es de César, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que obedecer también a nuestra autoridad terrenal y obedecer siempre a Dios, sabiendo que si obedecemos a la autoridad terrenal, también estamos obedeciendo a Dios. Ahora, tenemos que acordarnos de que cuando la autoridad terrenal se equivoca y nos manda a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, tenemos que hacerle caso a Dios. Para cumplir esto, saber qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, y saber lo que tenemos que hacer, es que nosotros tenemos que aprender de nuestros derechos y deberes. Así que muchas gracias por aprender, para que así el día de mañana no sean como este ladrón, no sean como las personas que botan la basura en la calle, no sean malos ciudadanos, sino que al contrario sean buenos ciudadanos, sean ciudadanos, aquí escribí ejemplares, que la gente nos mire a nosotros, los cristianos, y digan, ellos verdaderamente son hijos de Dios, porque son distintos, porque se portan bien, porque son buenos ciudadanos. Así que chiquillos, muchas gracias. Les puse aquí dudas, pero yo creo que han preguntado harto, así que no sé si tendremos tiempo. Ya la Emi, aprovechando que la Emi preguntó poquito. Ya Emi, adelante. ¿Qué pregunta tienes? O sea, es de cuáles eran las tres tareas. Las tres tareas. Muchas gracias por recordar. La busco aquí al tiro. Era uno, observar. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Aló? Se cortó. No, si se escucha bien. Oye, ¿por Sí, qué se dejé escucha bien. Todavía veo. Ya, perdón, chiquillo. Aquí están. Observar tres derechos que nosotros ejerzan, o sea, que ocupemos día a día. ¿Ya? Solo tres. Ahora, si quieren hacer más, adelante. Pero solo tres derechos que ustedes ocupen todos los días. Analizar cómo estos derechos están protegidos, ¿ya? Y cómo los protegen a ustedes también. Y distinguir si es que este derecho es un derecho humano o es un derecho comunitario. Es un derecho que nace de nuestra dignidad como persona o si es un derecho que se me dio, no que se me reconoció, sino que se me dio por la ley. ¿Ya? Em, Pasemos al monito que estaba haciendo preguntas. Chiquillos, nos demoramos mucho, así que para la próxima clase voy a yo tratar de hablar menos, porque no pensé que iban a hacer tantas preguntas. Lo había practicado antes y estaba bien, pero ahora nos demoramos más. Pero muchas gracias por hacer preguntas. No quiero que dejen de hacer preguntas. Yo voy a hablar menos, ¿ya? Emi, ¿ya hiciste tu pregunta o tienes otra que tienes la manito levantada? Ah, ya. Mary, ¿Se escucha? ¿sí? Bien. Miren, yo le quería preguntar acerca de cristianos sin. Entonces, si una persona no ve las noticias y no sabe qué votar, entonces lo que tendría que hacer sería ver información Mm. o tendría que leer un diario. Exacto. Muy bien. Tiene el deber de informarse, sea por la televisión o por el diario. Y, por ejemplo, sabe de que las noticias le están mintiendo, si tiene el deber de informarse no solamente por las noticias de la televisión, sino también por un diario, o por ejemplo leer un libro que habla acerca de ese tema, ¿ya? Es un deber de cada uno de nosotros informarnos. Ya, Lucas Ovilla se tiene que retirar, así que chao Lucas, cada vez que fue hace rato, pero no fue hace ahora. Gracias a ti por tu atención, por tus preguntas también, por tu participación. Un gusto haberte conocido. Si ven que nos demoramos mucho, muchos de ustedes yo sé que tenían cositas que hacer, así que les pido disculpas. Y gracias ahí por la frase de Lucas de que un gran deber yo conlleva una gran responsabilidad. Em, Hermana Dani, si quiero le doy el pase de vuelta, porque ya parece que los chiquillos no tienen más preguntas.
Ahí está la hermana Dani. Voy a dejar de compartir. Ahí sí. Ahí. Está un poco lento nuestro internet, pero agradecemos al tío David por la clase de hoy, Joelito, por favor. Con una manito, gracias, muchas gracias. Estuvo entretenido, ¿cierto? ¿Sí? ¿Les pareció interesante? Sí, háganme con la manito, No, así, aplausos, dice. Ya, así que no te muchas escucho. gracias a ustedes por la atención, gracias por las preguntas, gracias porque estuvieron atentos y perdón, el tío David sí se ofendió cuando le dije que era fome lo que iba a hablar, pero al contrario, fue súper bueno, súper... Joelito, por favor. Fue súper entretenido y muy productivo. Así que eso chicos, lo esperamos la próxima semana si Dios quiere, tenemos el miércoles, ¿ya? Vamos a orar ahora para terminar. Perdón, el ruido mucho que tengo acá. ¿Alguno de ustedes quisiera orar? Jeremías quiere orar. Ya, entonces con respeto. Y ahí me levantaron la manito el ya. La próxima semana los consideramos a los demás, ¿ya? Hoy día ora el Jere. Ya, cerramos nuestros ojitos y escuchamos la oración final. Ya. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos permitiste estar en esta clase que nos hizo el tío David, Señor, acerca de estas cosas que tenemos que llevar a la práctica, Señor, para cuando crezcamos, Señor, porque tú, Señor, nos has dejado este mandato para respetarnos. También le has dado el poder al gobierno y pusieron estos derechos para que la gente pudiera tener las responsabilidades. Señor, te pedimos en esta hora por los niños que se tenían que ir, Señor, tú los guardes, Señor, y así también guardes a todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Jere. Un abrazo para todos. Que estén súper bien. Gracias, tío David. Chao, chiquillos. Chao, hermana Dani. Un gusto hablar con ustedes. Chao. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, nos vemos la semana que viene. Gracias, tío David. Chao, Jere. Chao. Chao.